¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta segunda sesión vamos a discutir cómo los estados abordaron la cuestión de la diversidad cultural de sus países. Digamos, no fue un proceso ni sencillo ni que se llevó de una manera pacífica. De hecho, en un inicio muchos estados pues siguieron un rumbo dramático de la eliminación de algunos de los grupos que se consideraban incompatibles con su idea de Estado nacional, o desarrollaron prácticas de segregación de la población. Sectores completos de la población eran excluidos, ¿no? Ubicados en ámbitos que no les permitía gozar de los mismos beneficios que gozaban otros sectores de la sociedad, o prácticas de discriminación aceptados, ¿no? Por los cuales las instituciones no le daban a todos un trato igual. Eh, pero también otra salida que se intentó fue más bien buscar que las personas que tenían una cultura diferente pudieran ser asimilados e integrados dentro de la cultura nacional. La cultura nacional se convirtió en una cultura que servía como receptor, ¿no?, de todos los grupos, no importa en las culturas de origen que tuvieran, o una cultura que se hacía nacional incorporando elementos de esas otras culturas, pero formando una cultura nacional que servía de síntesis, que permitía a todos los otros grupos integrarse dentro de sea una asimilación, sea una integración. La idea era construir una sola cultura nacional y las otras culturas debían integrarse eventualmente a esa matriz única. Este esfuerzo de integración implicó la construcción de una idea de educación nacional que promoviera este modelo único de cultura, la prohibición eventualmente de prácticas culturales que no se consideran nacionales, en general la imposición de un solo marco cultural en todo el país. Este proceso tuvo impactos y resultados concretos en muchos países. En algunos lugares, efectivamente, la población dejó sus culturas de origen y se integró plenamente desde el punto de vista cultural dentro de la nación en la cual se encontraba, dentro de la sociedad en la cual se encontraba. Y eso se combinó con una alta integración socioeconómica, es decir, estos grupos integrados también conseguían logros socioeconómicos y ingresos importantes. Eso conllevó un ejercicio en la práctica pleno de la ciudadanía. Pero también en algunos lugares, aunque la asimilación fue importante y exitosa desde el punto de vista cultural, eso no implicó una mejora socioeconómica relevante. Y eso ha originado grupos marginados, es decir, grupos que están culturalmente integrados, pero en el plano socioeconómico siguen funcionando al margen, una suerte de asimilación marginal. Otros sectores, en cambio, mostraron una baja asimilación cultural, que se mantenían sus propias culturas y sus propios eh, patrones culturales de comportamiento, pero pues eso ocurría manteniendo un éxito económico relevante, o sea, grupos culturalmente diferentes pero económicamente exitosos. Eso generó una integración, pero diferente desde el punto de vista cultural, integradora en lo económico, pero diferencia en lo cultural. Y finalmente, un sector que no fue integrado culturalmente, pero al mismo tiempo tampoco logró una integración en la dimensión socioeconómica. Entonces es un grupo marginado y diferenciado, ¿no?, a la vez. Mantenía su integridad cultural, pero tampoco lograba, ¿no?, una integración en lo socioeconómico relevante ni mejora socioeconómica. Pero este modelo de integración, de asimilación, fue eventualmente cuestionado a visiones de países en los cuales la diversidad cultural era muy importante, como Canadá, eh, pues empezó a mirar este modelo como agotado, este modelo de asimilación como agotado, y planteó como respuesta modelos que empezaban a intentar combinar un respeto de la diferencia, pero al mismo tiempo una integración
política y socioeconómica, pero que respetara esas diferencias. Es decir, que el modelo de Estado nacional no tenía por qué implicar una sola cultura. Pero esto, claro, implicaba nuevos tipos de reglas e instituciones. Por ejemplo, en el modelo original de esta visión que se conoce como multiculturalismo, esto implicaba reconocer demandas sobre el territorio, demandas de derechos de autogobierno, es decir, que para que estas culturas tuvieran éxito requerían territorios y requerían derechos especiales. El multiculturalismo precisamente busca expresar estas demandas. Y esto implica ir más allá del simple reconocimiento universal de derechos, implica reconocer también derechos específicos vinculados con cada grupo cultural. Ya dijimos, territorio y autogobierno son dos de ellos. Y eso debería llevarnos a un modelo en el cual las distintas culturas que, que están ubicadas en una sociedad, dentro de un Estado, pues lograban, ¿no? Estos niveles de autonomía, de protección de sus derechos culturales, y la posibilidad de mejora y de desarrollo socioeconómico. Eh, pero era un modelo en el cual, de una u otra medida, primaba la tolerancia, ¿no? El respeto mutuo, pero no la construcción de reglas que integraran de alguna medida estas visiones culturales, que establecieran un proceso de diálogo mucho más fuerte, ¿no? Más bien ese modelo más exigente, que no se limita a que cada quien esté en su espacio y se respeten los derechos de cada quien, y luego hay una tolerancia mutua, este modelo más exigente que plantea que eso no es suficiente, sino que se requiere construir construir instituciones que vayan generando posibilidades de interconexión entre las distintas culturas, que no sean mundos separados, sino mundos interconectados, eh, y que por lo tanto las reglas que finalmente tienen que gobernarlos en conjunto sean reglas producto del diálogo. Ese modelo, como digo, que se denominó interculturalidad o enfoque intercultural, eh, fue apareciendo y inspirando un conjunto de políticas nuevas. En América Latina, en el Perú, eso ha llegado, ¿no? Al menos como discurso, ¿no? Ya es más difícil implementarlo, pero como discurso ha tenido una importancia muy significativa. Entonces acá la clave es cómo generar esas interconexiones, esos vínculos entre culturas y cómo resolver los problemas de asimetría que hay entre ellos. Eh, y eso trae varias discusiones, ¿no? Tanto el modelo multicultural como el modelo intercultural traen discusiones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto hay que diferenciar entre grupos? Es decir, qué cosa es aceptable diferenciar y en qué no, qué reglas hay que hacerlas universales y qué reglas hay que hacerlas individuales o colectivas o grupos, ¿no? Entonces, eso es muy difícil establecer esos límites, ¿no? ¿Dónde están esas líneas divisorias entre lo que tiene que ser universal y lo que tiene que ser comunitario? Luego, ¿cómo resolver una cuestión práctica que tiene un enorme significado para la gente? Así como hay una demanda de respeto a la cultura, también hay una demanda de un conjunto de derechos básicos esenciales. Pero estos derechos básicos esenciales, derecho a la justicia, derecho a libertades básicas, bueno, requieren de un desarrollo, de un periodo de tiempo eh, que puede hacer que un país decida atender, pero eso puede implicar a su vez que la demanda de derechos más bien vinculados con la diferencia cultural tengan que esperar a que esos otros estén consolidados. En algunos países eso no era problema porque ya tenían una estructura estatal y social consolidada en el aspecto universal. Y más bien después de ello abordaban el tema de la diferencia cultural. Pero en países como los nuestros eso no es así. Es decir, hay una debilidad estatal para brindar lo básico y universal. Entonces, a esa debilidad hay que sumarle la demanda de también reconocer lo intercultural. Eso puede ser muy difícil para muchos países, ¿no?
Y por otro lado, al introducir estas demandas interculturales en la agenda pública, generas nuevos campos de tensión. Y es natural, ¿no? Las personas que forman parte de culturas que se ven en condiciones de desventaja, que sus estados no los reconocen, no reconocen sus derechos, eventualmente hasta abusan de ellos, eventualmente tienen todo el derecho justo de quejarse, de cuestionarse. Lo que pasa es que en un campo donde el propio Estado asume una agenda multicultural o intercultural, el propio Estado está abriendo la puerta para que estos procesos de protesta sean más fuertes, eh, sean más visibles. Entonces, algunos países lo pueden hacer porque tienen las capacidades para gestionar esos nuevos conflictos. Pero los países que no tienen esa capacidad, que no tienen posibilidades de manejar estas difíciles condiciones de gobernanza, pues van a tener más dificultades para enfrentarla. Entonces, eso generalmente genera nuevos conflictos, situaciones eventualmente de incapacidad del Estado de responder de manera oportuna a las demandas que van apareciendo. Y finalmente, no hay que olvidar que estas culturas no son, hemos dicho ya en la clase anterior, homogéneas, sino son asimétricas. Hay una asimetría entre grupos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en que vamos a promover un diálogo entre culturas o intercultural, hay que reconocer esa asimetría. Las políticas públicas, es decir, políticas orientadas a fortalecer el diálogo, pueden reducir esa distancia, pero no la van a igualar. Y hay que reconocer eso. Eso no quiere decir que, bueno, como esas condiciones son siempre desiguales, no hay que promover ningún diálogo. Sí, hay que promover el diálogo para llegar a acuerdos entre Estado y los distintos grupos con diferencia cultural, pero reconociendo esa debilidad de pues que hay una asimetría y que no hay una igualdad plena desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Entonces, para resumir, el proyecto intercultural necesita no descuidar la dimensión universal. Es decir, hay que garantizar de acceso a los derechos, a los bienes, a, a los servicios esenciales. Es decir, hay que garantizar derechos universales, pero al mismo tiempo ese proceso de aumento de la capacidad del Estado para garantizar derechos tiene que ser acompañados con un reconocimiento de esa diferencia cultural y la afirmación de derechos que requieren esa dimensión de diferenciación, de reconocimiento de esa diferencia cultural y también mecanismos que permitan políticamente establecer cómo es que el Estado va avanzando en esa agenda. Es decir, se requiere también una incorporación de la diferencia cultural en la discusión política, en la toma de decisiones. Entonces, esa vía es lo que va a permitir pues, establecer los balances necesarios entre lo universal y lo intercultural en países como los nuestros, en donde lo universal todavía no está garantizado y donde requerimos avanzar en lo universal para poder tener posibilidades reales de avanzar en lo intercultural. Es decir, como un simple ejemplo, para que una política de salud sea intercultural, primero tiene que haber una política de salud eficaz, porque si no, no hay nada que incorporar desde la diferencia cultural, porque no hay una salud efectiva como política. Entonces necesitamos hacer ambas cosas, que hay una política de salud universal y también que esa política de salud universal responda a un estudio intercultural. Se requieren ambas cosas. Y en este punto vamos a dejar la clase y ya en la siguiente miraremos un poco más de la realidad de la diversidad cultural en nuestro país. Hasta la próxima sesión.